Hola, me llamo Anna Yats y soy profesora del área contable y fiscal del Centro de Estudios Financieros. En este vídeo os hablaré de los principales ajustes en relación con los activos intangibles. La novedad para el año 2016 viene en la contabilidad, porque actualmente cualquier intangible habrá que hacer amortizaciones. El fondo de comercio, al no tener una vida definida, se va a amortizar en 10 años, aunque fiscalmente la deducción sean 20 ambas partes. En cambio, los dos activos intangibles separamos aquellos que tengan una vida definida, como pueden ser concesiones administrativas, programas informáticos, derechos de imagen, que ahí aplicaríamos la duración del contrato, mientras que lo que no pueda calcular de una manera fiable la vida útil, como las carteras de clientes o las marcas, también aplicaremos el criterio de 10 años, aunque fiscalmente apliquemos 20 años. Vamos a ver ejemplos. Yo aquí en el 2016 compramos una empresa y pagamos de más un fondo de comercio de 40.000 euros. Eso hará que en el gasto contable de la amortización, 40.000 euros en 10 años, registremos 4.000 euros. Pero como fiscalmente es deducible en 20 ambas partes, el gasto fiscal son 2.000 euros. Eso implicará tener que hacer un ajuste fiscal en la base imponible por exceso de amortización de 2.000 euros. Esos 2.000 euros es una diferencia temporaria que nacería como activo diferido y al cabo de 10 años empieza a revertir en negativo. A continuación tenemos otro ejemplo, pero de lo que llamamos activos intangibles, en los cuales es complicado estimar de una forma fiable la vida útil, es decir, lo que serían las marcas o las carteras de clientes. Aquí tenemos que en el 2010 compré un listado de clientes a una compañía que no pertenece al grupo, pagué 60.000 euros y pudo ver que del 10 al año 2015 en contabilidad no había amortización. En cambio, el 2016 sería en 10 años un gasto contable de 6.000 euros. Luego lo que decía el NOA fiscal, que hacer una inversión fuera del grupo sí que se admitía, independientemente que no estuviera contabilizada, para que han ido cambiando los porcentajes. Hasta el año 2011 el porcentaje era un 10%, pues ahí veis 6.000 euros y aquí veis 4.500 euros porque como la adquirí en el mes de abril, aplico 9 meses de 12. En cambio, del 12 al año 2015 se bajó el porcentaje a un 2%, o sea, los 1.200 euros. En todos los ejercicios el ajuste fiscal sería negativo. Restaríamos en base imponible, diferimos el pago del impuesto. Y luego en el 2016 cambiaría, porque al hacerlo en contabilidad en 10 años y fiscalmente ser 20, pasa a ajuste positivo. Ese 3.000 en positivo lo que haría en primer lugar es cancelar el pasivo diferido y cuando esté del todo saldada la cuenta pasivo diferido, abriría el activo diferido. A continuación tengo la diapositiva en la que regula el cambio de porcentaje de deducción en el fondo de comercio y los activos de vida indefinida, que dijo que a partir del 2012 y lo alargó hasta el año 2015, el fondo de comercio, en lugar de ser un 5%, se aplicaría el 1%. Y luego, en resto de activos intangibles, en lugar de ser un 10, aplicaría un 2%. A continuación, veremos otro ejemplo de fondo de comercio, pero también unido al tema de deterioros. Yo adquirí un negocio pagando de más un fondo de comercio de 120.000 euros en el 2009. Yo cada año tengo que hacer un test de deterioro para comprobar que lo que pago de más me lo aporta en beneficios. Tenemos que hasta el año 2011 no hay deterioro contable. Por ello, la deducción fiscal en esas fechas era un 5%, que serían 6.000 euros. Ajuste negativo a nivel de base imponible. ¿Qué ocurre en el 2012? Que sí que el test de deterioro numéricamente prueba que habrá 40.000 euros de los 120.000 que no van a ser recuperables. El contable pone cuenta con código 6 de deterioro y da de baja directamente a la cuenta fondo de comercio los 40.000 euros. La pregunta es, ¿esa cantidad que resta en contabilidad la admitiría Hacienda en el año 2012? Sí, porque los deterioros de inmovilizado hasta el cierre del 2014 fiscalmente se admiten, pero en el caso especial del fondo de comercio lo que haría es descontar lo que te habías deducido anteriormente. Pues aquí he puesto que solo son deducibles 22.000 euros y revertiría lo que dejaste de tributar anteriormente.
Eso hace que a partir de 2013 el valor de este fondo de comercio pase a ser de 80.000 euros, tanto para la contabilidad como por la norma fiscal. Luego continuamos del 13 al 15, no hay deterioro, lo que implica una deducción fiscal del 1%, que serían ajuste negativo de 800 euros. Y el 2016 sí que empezaríamos a hacer amortizaciones, 80.000 entre 10 años son 8.000 euros de cuota de gasto contable, como aquí serían 20 ambas partes, son 4.000 de gasto fiscal, ajuste positivo de 4.000 euros, lo que implicaría que revierto el pasivo diferido de 2.400 euros y por la diferencia crearía el activo diferido. Importante recordar que el deterioro en los inmovilizados con la normativa anterior que se aplicó hasta el primer positivo 2014 se admitía. Con la nueva normativa incluso el fondo de comercio no se admite. Aquí tengo un ejemplo de lo que sería un activo con vida definida. Como es un traspaso, he pagado 60.000 euros y nos queda un contrato de 15 años. Pues lo amortizamos en 15 años y no hay que hacer ajuste fiscal, hay coincidencia. Luego también comentar que si tengo diferencias entre el criterio de amortización contable y fiscal, esa va a revertir en el momento que el activo se venda. Lo podemos ver aquí con una marca. Yo adquirí una marca en el 2013 por 200.000 euros. Podemos ver que del 13 al 15 no hacía amortizaciones. En cambio, el 16 sí que amorticé linealmente en 10 años, son 20.000 euros. Y ahora es ver cuál es el porcentaje deducible. Hasta el año 2015 era un 2%, pues 200.000 euros, un 2% son 4.000 euros, y hacíamos ajuste negativo de 4.000 euros. ¿Qué ocurre en el 2016? Que son 20 ambas partes, con lo cual representaría 10.000 euros de gasto y un ajuste positivo de más 10. Este positivo de más 10 lo que hace es revertir parte de los 12 negativos de antes, pero todavía nos quedan por revertir 2.000 euros. Que como lo vendo ese activo a principio del 2017, veremos que vía beneficio contable y beneficio fiscal va a revertir. Porque si lo vendemos por 300.000 euros, para ver cuál es el resultado contable tendríamos que hacer el comparativo. Si invertí 200 y en contabilidad he amortizado 20.000, quedan por amortizar 180. Si realmente cobro 300.000 euros sin el IVA, tendríamos una plusvalía contable de 120.000 euros. Pero claro, la amortización fiscal o deducción fiscal han sido 22.000 euros, eso haría que la plusvalía fuera 2.000 euros superior a la contabilidad y acabaría revertiendo lo que dejaste de tributar en años anteriores. Y, como podemos ver siempre, es una diferencia temporaria. Cuando el activo se da de baja, evidentemente se elimina la diferencia temporaria. A continuación vamos a ver otro tipo de ajustes en relación con los inmovilizados. Aquí tenemos el tema relacionado con el departamento de I+D, que tanto los bienes de inmovilizado, excepto el edificio, hay libertad total de amortización, y que la condición es que cualquier activo de grupo 2 que se afecte en exclusiva al departamento de I+D, yo a nivel fiscal puedo decir cómo deducirme el gasto. En el tema del edificio nos va a regular linealmente en 10 años. Aquí tenemos como ejemplo, da igual que sean activos nuevos o de segunda mano. Lo importante es que toda la vida útil esté afecto al departamento de I+D. Tengo muebles, ordenadores, escáneres. Contablemente lo daría de alta en el grupo 2, lo amortizaría normal y luego a nivel fiscal puedo decir imputármelo directamente en un solo ejercicio o como quiera. Lo que haría es ajustes negativos que implicaría diferimiento. Hoy no lo ingreso, lo pagaría más tarde. Es decir, es una aceleración total de amortizaciones. Igual que lo que son los inmovilizados, también el artículo 12, apartado 3, la letra C, habla de los gastos de desarrollo y de investigación que la empresa opta por activar como activo intangible. Pues aunque contablemente se amortice en 5 o más años, la idea es que a nivel fiscal cuento con libertad de amortización. Yo aquí hablo que en el 2015 se lanza un nuevo producto cuyo desarrollo se hizo a nivel interno de la empresa
y lo que se invirtió en él fueron, en el año 2013 invertí 100.000 euros y en el año 2014 150. Claro, como lo reconocí como intangible, en el 13 y el 14 ni contable ni fiscalmente hay gasto deducible. Hasta que no empieza a generar ingresos, que es el año 2015, no empiezo a aplicar la libertad de amortización. Lo que ocurre aquí es que contablemente los 250.000 que es el total del proyecto lo divido en 5 años, son 50.000 por año. Pero a nivel fiscal dice que decimos imputarlo en 2 años. Pues 125, 125, lo mismo. Eso era un ajuste negativo en la base imponible, pues esa cantidad que difieres la acabas pagando más tarde. Pero es la idea de tener libertad de amortización que potencia poder hacer planificación fiscal. Luego un comentario. Con la normativa actual, cualquier compra de intangibles a nivel de grupo se puede deducir el gasto. Anteriormente no. Pues lo que viene a decir que los activos que adquirí antes de enero del año 2015 no pueden aprovecharse la ventaja fiscal de los que adquiero a partir del año 2015. Es decir, si los adquiero a nivel de grupo, no hay deducción del gasto. Una carta de clientes comprada a grupo en el año 2014 nunca podría aplicar lo de venta a ambas partes. También otro tipo de disposición transitoria viene a decirnos que si el deterioro de tal tipo de intangible fue deducible, porque lo era hasta el año 2014, cuando revierta la parte de la deducción fiscal de hecho aplicarse no hay que tributarla. Aquí lo podemos ver. Yo tengo una cartera de clientes que la adquirí en el 2014, no se amortizaba contablemente, pero sí que planteé un deterioro. Así que la proyección que yo esperaba de esa cartera de clientes era menor, por lo tanto hice deterioro por 10.000 euros, reversible. Evidentemente, como estamos en el 2014, era fiscalmente deducible, no hice ajuste. Al siguiente año revierto el deterioro, porque ya la proyección de los beneficios esperados se cumple. Al revertirlo contablemente doy un ingreso de 10.000 euros. La pregunta es, de esa cantidad, ¿qué parte hay que tributar? Pues hay que descontar la deducción fiscal que te he hecho aplicar por la cartera de clientes, que era un 2% en el año 2014 y el 2015. Pues tenemos 30.000 euros, un 2%, 2 años, eran 1.200 euros, que nunca habría que tributar. Por tanto, 10.000 menos 1.200, en uso fiscal solamente son 8.800. Y dejo un negativo de 1.200, que sería el pasivo diferido que habría en contabilidad si nunca hubiera habido deterioro en esa cartera de clientes. Y por último, una mención a un tema que viene de la normativa anterior, que es que cuando las compañías españolas invertían o compraban participaciones en compañías extranjeras de más de un 5% y una serie de requisitos, dentro del precio que pagaban por esa inversión financiera, si podemos justificar qué parte era el fondo de comercio, pues aunque esto esté incluido con más coste de cartera y no sea la cuenta 204, se admitía la deducción fiscal, igual que si fuera la 204. Pero para ello haría falta que esa inversión se hubiera producido en unas fechas determinadas. Que dice lo siguiente: cuando es una compra de una participación a nivel de Unión Europea, la compra tenía que hacerse entre enero del 2002 como tope hasta 21 de diciembre del 2007. Si se hace más tarde, no tengo derecho a aplicarme dicha deducción fiscal. Son participaciones en compañías fuera de la Unión Europea, se alargó hasta el 12 de enero del año 2011. Pues si yo hice esa compra esas fechas, todavía de esa inversión que la tenga en balance puedo deducirme de la parte del fondo de comercio o un 1% hasta el año 2015 y lo que sean 20 ambas partes a partir del 2016. Vemos que hay que seguir en el modelo y se pide una información complementaria para poder comprobar qué parte del coste de la cartera representa el fondo de comercio. Y ya solamente nos queda ver en el modelo 200 dónde quedan ubicados los ajustes fiscales. En primer lugar, os remarco lo que sea la libertad de amortización relacionada con el departamento de I+D. Por un lado tenemos lo que serían los inmovilizados y aquí serían los gastos de I+D. Por lo tanto, nacería en disminución primero en negativo y en un futuro revertiría a positivo.
Aquí tenemos en el artículo 12.2 lo del fondo de comercio, que yo amortizo en 10 años y fiscalmente son 20, con lo cual tendríamos ajuste positivo que revertiría luego a negativo. Y en la segunda página de los ajustes fiscales de la liquidación mantiene lo que venía de la normativa anterior del Fondo de Comercio Financiero que comentábamos antes. Yo tengo un activo que es una cuenta 250, una cartera financiera o bien de grupo asociada, y ahí voy restando del fondo de comercio pagado entre el precio de compra de las participaciones, primero en negativo, y cuando venda esa cartera iría a la columna de aumentos. Gracias por todo, os invito a ver otros vídeos que he grabado en YouTube y nos veremos.